estuvo presente ahí la fiscal general. Resulta que ayer ya no estuvo ni la fiscal ni tampoco su representante. O sea, ¿cuál es el problema? Después salió una comunicación diciendo de que el doctor Carrión está abusando del derecho. Bueno, ¿dónde hay la limitación en la ley para presentar habeas corpus? ¿O cuánto se puede presentar? Eso es lo que hay que preguntarse. Y la otra que ya vamos a también a topar es el plagio de la señora fiscal general en su tesis de grado, que de lo que hemos leído, pues, chuta, nos deja con unas dudas terribles. Texto de referencia, el escolar ecuatoriano, texto de referencia, la Biblia. Estimada doctora, muy buenos días, bienvenida. César, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a ti, a todos quienes hacen Hoja de Ruta y a tu distinguida audiencia. Bueno, en el tema de Freddy Carrión, debemos decir que la Corte Constitucional se ha manifestado en varias ocasiones diciendo que el procesado puede tener las veces que crea conveniente un habeas corpus. Sobre todo en el caso de Freddy Carrión, cuando se ha aprobado ya hasta la sociedad que ha habido un acuerdo ilegal para negarle todos los recursos que ha presentado. Fíjense ustedes que incluso personas condenadas con sentencias ya en firme han logrado obtener sustitución de penas, han logrado obtener medidas cautelares, han logrado obtener cualquier recurso. Sí. Entonces, una se pregunta, ¿por qué en el caso de Freddy Carrión no? Entonces, obviamente la respuesta es que detrás hay un acuerdo para no dejarlo salir. ¿Y por qué hay un acuerdo para no dejarlo salir? Porque cuando él salga, se va a poder ver con mayor claridad lo fraguado y el nivel que tiene ese montaje judicial que se hizo del juicio de Freddy Carrión. Esa es la razón por la que jueces que se prestaron al juego de la señora fiscal general, la propia fiscalía, la propia señora fiscal general, tienen preocupación, tienen miedo. Entonces, en realidad, no hay ninguna limitación para que se presenten los recursos de habeas corpus que sean necesarios, en primer lugar. En segundo lugar, no fue la señora fiscal, no fue nadie de la fiscalía a la audiencia del señor Carrión. Y la audiencia no se llevó a cabo porque no estaba la señora fiscal general, pero no solo por esa razón, también porque nosotros interpusimos un incidente que se llama recusación, porque los señores jueces que iban a sentenciar sobre este habeas corpus, ellos mismos dijeron mediante escrito que se excusaban porque ya no eran imparciales. Entonces, no les aceptaron las excusas y nosotros propusimos un recurso de recusación. Una recusación en realidad es una demanda. Entonces, pero no podemos decir que la señora fiscal fue porque no fue nadie de la fiscalía porque no fueron, y no es un abuso de parte de Freddy Carrión. Entonces, eso diría con respecto al tema de Freddy. Ahora, nosotros seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer porque Freddy todavía está en prisión preventiva. No hay sentencia en firme. Tiene que agotarse todos los recursos. Nosotros hemos pasado a apelación y ahora vamos a casación. Ayer presentamos el recurso de casación y, por supuesto, si es que no logramos que se tome en serio las pruebas que se presentaron y se siga aceptando la presión de la Fiscalía, iremos a los organismos internacionales. Es lo que nos queda, pero no es que vamos a quedarnos tranquilos con una negativa o con una amenaza de que estamos usando mal el derecho. ¿Quién usa mal el derecho? Usa mal el derecho la persona que persigue a otras por su identidad política, como lo ha hecho, por ejemplo, la fiscal general. Usa mal el derecho quien, habiendo evidencias suficientes de que una persona es inocente, la mantiene presa por cuestiones políticas. Ellos usan mal el derecho. Entonces, no es que nosotros estamos abusando, ellos abusan del derecho, porque sin tener ningún
indicio o evidencia, persiguen y maltratan a la gente. Usan mal el derecho cuando meten a la gente a la cárcel, pudiendo tener medidas alternativas, y después dicen, me he equivocado, perdón, vaya nomás a su casa, disculparle al Estado. Ahí hay abuso del derecho, mi querido César. Totalmente. Ahora, doctora, con el tema de la fiscal, que en este caso ustedes han presentado la tesis de la señora fiscal y han pedido información al Consejo de Participación Ciudadana, que solo por ese hecho de haber pedido información, la señora fiscal les abre una indagación previa a los 7 consejeros, indicando que ellos no han acatado orden de autoridad competente. Pero si dentro de las funciones del Consejo de Participación está el brindar la información pública a toda persona que pueda solicitarla. Ahora, evidencias hay de un plagio en esta tesis, para lo cual ustedes han presentado 3 denuncias. Una justamente al Consejo de Participación, otra pues al Consejo de la Judicatura y a la Universidad Central. ¿Han recibido ya contestación de alguna de esas 3 denuncias, estimada doctora? Yo creo que la pregunta que usted hace, César, hay que dividirla en varias partes para explicarle a la ciudadanía con detenimiento lo que pasa con la tesis. La primera cuestión, quisiera referirme primero a la tesis, a las evidencias del plagio y después al tema del Consejo de Participación Ciudadana. La primera cuestión es que nosotros, porque no es que de la nada se nos ocurre revisar la tesis. Lo que pasa es que recordemos que la señora tuvo un examen escrito de 10 sobre 20. El otro día yo le pedí a mi asistente, que recién acaba de graduarse, con el examen en la mano, que conteste las preguntas, porque eran preguntas de opción múltiple. Él obtenía 16 sobre 20. Él es una persona recién graduada de la universidad. Estuvo estudiando Derecho Penal para poder dar el examen complexivo, pero él, una persona que obviamente recién entra al mundo laboral, no es que va a ser fiscal. Él contestó y obtuvo 16 sobre 20. Entonces, ya había ahí una preocupación. Había otra preocupación también porque uno de los consejeros que le calificó dijo que no era la mejor puntuada. Y había también preocupación porque cuando uno revisa el examen oral, se da cuenta de los tropiezos conceptuales que tiene la señora. Entonces ya había esta preocupación cuando le eligieron. Pero a esta preocupación súmele usted la actuación de la fiscal en casos concretos. Cuando uno litiga con la fiscal, cuando uno le tiene al frente a la fiscal, se da cuenta de que hay problemas profundos de comprensión de la ley. Se da cuenta que hay un uso abusivo de la ley, sin respeto nada más que por la supuesta autoridad de la fiscal general. Entonces, eso es un atentado contra el Estado de Derecho. Entonces, nosotros, desde hace un año, empezamos a buscar la tesis de la señora y los libros de la señora y los artículos de la señora para ver nos preguntábamos, ¿realmente aquí hay un problema de comprensión del derecho o hay un problema de pura y dura persecución? Entonces, lo que empezamos a hacer es a buscar la tesis, a buscar los artículos, a buscar los libros, y nos encontramos con la novedad de que en la Universidad Central no estaba en el repositorio, no estaba en la biblioteca la tesis. La suben al repositorio, a la tesis, el 18 de abril del 2023. O sea, este año le suben a la tesis. Entonces, todos aquellos que dicen es que recién se ocupan de la fiscal. No, muy equivocados. Nosotros le hemos puesto inclusive una denuncia por fraude procesal, por alterar documentos, por falsear documentos en el caso de Freddy Carrión y otras cosas más. Entonces, eso que solo tenemos un caso, el caso de Freddy Carrión, que usted lo litiga conmigo. Entonces, cuando encontramos la tesis, lo primero que hacemos es pasar uno de estos programas antiplagio que se llaman, y este programa nos da diversos resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque los programas no identifican el plagio, identifican la similitud.
Entonces, lo que a usted le dan es un porcentaje de similitud. Dice, esta tesis tiene, por decir algo, 30% de similitud, o 20% de similitud, o 17% de similitud, o 5% de similitud. Entonces, le pasamos primero un antiplagio y nos dio como resultado que tenía un 22% de similitud. Luego le pasamos uno, que es mucho más preciso, y nos dio 17% de similitud. Bueno, pero la similitud no significa plagio. Lo que significa es que el programa detecta que hay un porcentaje de la tesis que está en otros libros. Y ahí le toca a cada uno de nosotros que queremos ver si hay plagio, revisar si esas similitudes tienen citas, si esas similitudes no tienen citas, si esas similitudes están plagiadas o no. Y es de eso lo que nosotros decimos. Una vez que le pasamos 2 programas de antiplagio y que el resultado nos dio entre el 17% y el 22%, tomamos el informe y por cada párrafo que nos decía que era igual en otro artículo, buscamos el artículo original y vimos si había cita en cualquier forma. Cita en el sistema APA, en el sistema Chicago, en el sistema de pie de página, en todos. Cualquier cita. Si no había cita, la siguiente cuestión es ver cuánto se cambió el párrafo. Y cuando no se cambia el párrafo, o cuando se cambia 1 o 2 palabras y se copia 4 o 5 páginas, estamos hablando de un plagio. Entonces, lo que hicimos nosotros es con cada una de las identificaciones que hizo el antiplagio ir revisando el artículo original. Y nos encontramos con la grave sorpresa de que no estábamos hablando de un 22%, estábamos hablando de cerca de un 40% de copia, sin citas. Y cuando cita, copia la cita del texto original. O sea, imagínense, sí hay citas de una que otra hay en la tesis, pero cuando uno revisa, resulta que es la misma cita que tiene el texto de donde se copió el párrafo. Entonces, estamos hablando, y además hay referencias de textos que no son para el nivel de una universidad. Hay un texto con el que yo estudié en el colegio y en la escuela, que es un texto buenísimo, que se llama Resumen de Geografía, Historia y Cívica, de uno de los grandes historiadores de nuestro país. Pero ese, el señor García González, pero ese texto es un texto del colegio, entonces no puede ser referencia en una tesis. Hay otro texto que es la Biblia. O sea, yo me acuerdo que en la universidad me decían, en la católica, me decían, vea, la Biblia no es fuente de una tesis. Entonces, todos estos elementos a nosotros nos hacen pensar no en que la fiscal debe irse por el tema de la tesis, debe irse por el tema de la tesis, por el tema del concurso, por la persecución política, porque ha sido un instrumento de Lazo y de Moreno para perseguir a la gente, por eso debe irse. Entonces, nosotros hemos hecho estas 3 solicitudes al Consejo de la Judicatura, le hemos pedido al Consejo de Participación Ciudadana y le hemos pedido a la Central que por favor se pronuncien. No, y no se trata de que antes había otros estándares, no. Todos los que hacemos una tesis, el primer libro que nos mandan a leer es un libro que se llama ¿Cómo se hace una tesis? De Humberto Eco. Ese es un libro del año 70. O sea, no me pueden decir que en el 2005 o en el 2002 no habían los estándares. Los estándares son los mismos. No se puede copiar. Lo que sí te cambian son las formas de citar, porque la forma de citar del año 2001 y ahora está en la versión 11 del sistema APA, o 16, creo que está ya la versión. Eso sí, pero tienes que citar. Entonces, los estándares son los mismos. El libro más elemental sobre cómo hacer una tesis es de Humberto Eco de los años 70, y ahí hay los estándares suficientes como para decir cómo se hace justamente una tesis. Entonces,
Con esto termino, perdón que me haya alargado, pero era importante confirmarle a la gente de lo que se trata. Claro que es un abuso que en cuanto se pide información al Consejo de Participación Ciudadana, se amenace con allanar. Y ahí hay varios problemas en esta amenaza que hace la señora fiscal. La primera que hay que decir es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya nos entregó la información. Primera cuestión. Segunda cuestión. Lo que hace la Corte Constitucional, sí, hay un blindaje de las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si nadie le va a decir a la señora, usted no fue la ganadora, fue la ganadora. Lo que pasa es que en ese concurso se lo hizo con información falsa, con una tesis plagiada, y o sea que lo que le están queriendo decir la señora fiscal es, a mí no me pueden revisar los documentos, está confundiendo, porque si bien es cierto, no se puede anular la decisión que hizo el Consejo de Participación Transitoria, se le puede destituir, claro que sí, porque si no, imagínense, no hubiera habido posibilidades de juicio político de nadie, porque ya Leblindo está para siempre nombrado, no pues. Ahora, ¿quién lo puede hacer? Esa es otra discusión. Al Consejo de Participación nosotros lo que le pedimos es la información y en segundo lugar, que haga una audiencia, que a él le corresponde, porque frente al Consejo se puede presentar quejas según el 74.2 de la Ley de Participación. Le pedimos que haga una audiencia para que la señora vaya y diga, sí, ustedes son unos mentirosos, esto es mentira, yo sí tengo citado aquí, es mentira que yo utilicé la Biblia como fuente, mentirosos, para que tenga la oportunidad de presentarse. Eso diría como en general por la pregunta que tú me hacías, César. Así es, estimada doctora, y quiero agradecerle por haber estado con nosotros en este espacio. Realmente tenemos que seguir conversando y esperamos de todo corazón que esto siga adelante, porque no se puede avalar cosas que no están, o mejor dicho, no se puede avalar cosas que están reñidas con la ley. Y eso tiene que entender también la señora fiscal, porque si no tuviera nada que esconder, pues simplemente dijera, vean, ¿dónde es la audiencia para aclararles los temas que ustedes están dudando? O sea, eso sería todo, y así quedaríamos todos bien. Estimada doctora, su mensaje final a nuestra audiencia. Bueno, agradecerte muchísimo por el espacio, y me parece que estos no son temas de espaldas a la ciudadanía, son temas que tienen que ver con nuestros derechos y tenemos que preocuparnos de ellos. Y agradecerle a la ciudadanía, nosotros nunca pensamos que vamos a tener un apoyo tan grande de parte de la ciudadanía. Muchas gracias, César, y que tengas un buen día. De igual manera, doctora, muchísimas gracias. Nosotros regresamos más adelante, ya está con nosotros la rosca de la semana y ya viene con todo, ¿qué diríamos? Con todo su potencial, doña Janet Maldonado.